Llegamos a la segunda porción del Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio, la cual comprende del capítulo 3 versículo 23 al capítulo 7 versículo 11, parashá que lleva por nombre, Baet Hanán, que hace referencia a la súplica e imploración que hace Moisés a Dios, para entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, Baet Hanán es una porción clave del Deuteronomio, ya que aborda la súplica de Moisés, la importancia de la Torá y la declaración del Shema como el primer y más grande mandamiento, y las lecciones de humildad y confianza en Dios. En esta porción, Moisés repasa los mandamientos dados en el Sinaí, enfatizando la importancia de la obediencia a la Torá. Se destaca la frase central conocida como el Shema Israel, que significa, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y a través de la súplica de Moisés y la posterior negativa de Dios, la parashá enseña sobre la humildad, la aceptación de la voluntad divina, y la importancia de la confianza en las decisiones del Todopoderoso. En cada parashá, Dios establece un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros, y un propósito general para todos los que forman parte de su pueblo. Y en esta ocasión, lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos amor, anhelo y deseo por la tierra prometida. Moisés oró 515 veces por entrar en ella, apegarnos a Dios y andar en sus caminos, para que en todo nos vaya bien, aprender a cómo tener una larga vida, conocer la forma para crecer y multiplicarnos, saber distinguir entre obedecer, guardar y poner por obra, entender que los 10 mandamientos son la clave de todo, conocer la fuente de toda la energía, de todo el poder y de todo el amor de Dios. En esta parashá, aparece una señal en las letras hebreas del siguiente pasaje, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. En hebreo, este verso dice así, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En este versículo, aparecen 2 letras diferentes al resto de la escritura, a esto se le llama simán, que son señales en las letras de la Torá. Aquí la letra con la que termina la palabra Shema es la Ayin. Y la letra con la que termina la palabra Ejad es la Dal. Ambas letras hebreas aparecen escritas más grandes que el resto de las letras del pasaje y del promedio de toda la Biblia. Si unimos estas letras, se forma la palabra Ed, que significa testigo. Pero también se forma la palabra Ad, que significa eternamente. Y de esta se desprenden otras palabras como Edut, que significa testimonio, Moed, que son los tiempos de las fiestas bíblicas. Eda, que significa congregarse. Adi, que significa adornada, ceñida. Todos estos significados que se encuentran en las palabras, que se derivan de las 2 letras que aparecen como señales en este pasaje, se relacionan con lo que es en realidad el primer y más grande de todos los mandamientos. Cuando nos preguntan o preguntamos, ¿cuál es el primer y más grande de los mandamientos? De inmediato citamos a Yeshua cuando dice, Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Visto así, pareciera que en efecto, amar a Dios es el primer y más grande mandamiento. Sin embargo, se le puede pedir a alguien que ame algo o a alguien que ni siquiera conoce. Entonces tenemos que ver bien la respuesta del Señor, y el contexto es este, Marcos 12:28 y 29. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está, una persona calificada le pregunta directamente, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta dicha textual y literalmente por el Hijo de Dios es, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En su idioma original, Yeshua respondió así, Hat Saba, Ha Roshona, Mekulan Ha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto quiere decir, que el primer y más grande de todos los mandamientos es, escuchar para comprender, entender y asimilar que Dios es único. Cuando cumplimos este mandamiento, entonces haremos todas las cosas como Él las hace, como Él lo indica y como Él lo enseña. Y al hacerlo, esto trae como consecuencia que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que amarás también a tu prójimo, como a ti mismo.
El amor a Dios y el amor al prójimo son consecuencia de escuchar para entender, comprender y asimilar que Dios es único y no hay nadie como Él, no lo hubo antes, ni lo habrá después, porque Él es único. Y así mismo lo expone Dios a través del profeta. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Los puristas de la religión se van a asombrar con este tema especialmente porque pareciera que este debe de ser un mandamiento para toda la humanidad, pero solo se refiere a Israel, para lo cual la paraschá de esta semana tiene respuesta. Deuteronomio 5:2-4. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Dios este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Aquí Moisés les está hablando a quienes no estuvieron en el Sinaí, en la entrega de los mandamientos, porque ni siquiera habían nacido. Y aclara que el pacto no fue con los padres que sí estuvieron ahí en Sinaí, sino que el pacto es para con todos los que están vivos hoy. Esto significa que el pacto y los mandamientos son atemporales. El pacto es algo que está presente hoy. El pacto es algo que está sucediendo en este momento, y Dios escogió un pueblo al que llama Israel. Y todo aquel que viene a formar parte del pacto con Dios se convierte en parte del pueblo elegido, al que Dios llama Israel. Y esto no implica convertirse al judaísmo y practicar la religión judía, ni tampoco implica disfrazarse de judío. Y como crees en Yeshua y ahora vienes al pacto, te haces llamar mesiánico. No se trata de eso. Venir al pacto con Dios no se trata de venir a practicar una religión. El judaísmo, para los que no creen que Yeshua o Jesús es el Mesías, y el mesianismo, para los que sí creen que Jesús es Yeshua, el Mesías. No se trata de ser parte de una membresía religiosa. Quien practica una religión está sujeto a los dogmas y doctrinas que se les indica, pero venir al pacto con Dios va mucho más lejos de seguir una línea religiosa. Se trata de venir a ser parte de un pueblo que tiene la responsabilidad de mantener una identidad como practicante de la palabra de Dios, que es la Torá, y que al hacerlo, cuenta con una herencia y promesas divinas, como lo escribe el apóstol. Romanos 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces el pacto con Dios está vigente en todo tiempo y momento. Y al que viene a hacer pacto con Dios, viene a ser parte de un pueblo escogido, al que Dios llama Israel. Pero Israel no es únicamente el pueblo revelado que preserva su identidad, y que son los amados judíos, también está el Israel no revelado, el Israel oculto, que sin ser judío, y sin ser necesariamente un activista religioso, está en pacto con Dios. Porque el Israel de Dios es todo aquel que hace de la Torá su estilo de vida. Primera de Juan 2:2-5. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es muy importante entender que estar en pacto con Dios es tener un estilo de vida basado en la Torá. La Torá no fue solo para los antiguos del desierto. La Torá es para los que estamos vivos hoy, y así lo dice el evangelista. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otro tema fundamental que se trata en esta paraschá es el que nos lleva a adquirir conciencia acerca del poder de la oración, pues la oración no consiste en pedir algo a Dios y que Dios lo haga tal como nosotros queremos, pues si en verdad deseamos tener resultados favorables, tenemos que entender que la verdadera oración consiste en fortalecer nuestra relación con Dios, reconociendo la confianza que tenemos en Él y conscientes de la influencia que tenemos con Él. Cuando oremos, hagámoslo aceptando que Él tiene las respuestas que necesitamos, que si bien puede que no sean como las queremos, si son como nos convienen,
Cuando entendemos esto y dejamos que Dios actúe a su modo, a su estilo, y nos dejamos guiar por Él, es cuando abrimos nuestra alma a un abundante cúmulo de energía divina y de bendiciones. Los hebreos no le dijeron a Dios cómo los habría de liberar. Ellos pidieron que Dios los sacara de la esclavitud, y dejaron que Dios actuara. Ningún personaje de la Biblia, como Abraham, Moisés, David o Yeshua, le decían a Dios cómo hacer las cosas. Ellos simplemente planteaban su necesidad a Dios y confiaban en cómo Dios haría las cosas. Por eso, lo célebre de las palabras del Salvador del mundo, al decirle a Dios, «Mas no se haga mi voluntad sino la tuya». La palabra que le da nombre a esta porción es Baet Hanan, que tiene que ver con implorar y suplicar. Su valor numérico es de 515. Y esta es la misma gematría de la palabra tefilá, que es oración. Y fueron 515 ocasiones que Moisés pidió a Dios le permitiera entrar a la tierra prometida. Y justo así es como comienza la Parashá, viendo a Moisés clamando a Dios por entrar en Eretz Israel. Incluso en la visión más espiritual que podemos tener de este pasaje, podemos entender que Moisés está pidiendo entrar en la tierra de Israel, no está pidiendo que le beatifiquen, o sentarse al lado de Dios en el reino venidero. Moisés lo único que desea es entrar a la tierra prometida como uno más del pueblo, ya ni siquiera como el líder. Y la pregunta que surge es, si Moisés sabe que donde quiera que él se encuentre, la presencia de Dios estará con él, y que Dios no lo va a dejar solo, entonces, ¿por qué tanta insistencia? Moisés sabe que los días que le restan de vida ya son pocos, y también está cierto que se reunirá con sus padres y sus hermanos, en el seno de Abraham. Sin embargo, él quiere entrar a la tierra física de Israel porque él sabe que es ahí donde se producirá la redención, pues la redención solo se va a dar en el mundo físico y material, pues en el mundo espiritual no hay nada que se tenga que redimir. Por eso, Moisés quiere entrar en vida a esa tierra física para ver la redención del pueblo y de la humanidad. La respuesta de Dios es contundente: basta, no me hables más de este asunto. ¿Por qué una respuesta tan dura? ¿Y por qué ahí Moisés dejó de insistir? En la vida hay muchas almas que no llegan a ser redimidas, gente que muere sin conocer a Dios. Conforme a la Torá, a estas almas se les llama Metei Bemidbar, los muertos del desierto. Gente que no logró la corrección de su vida, y entonces, para que no haya más almas que mueran en el desierto de la diáspora, tiene que haber un guía que los traiga al conocimiento de Dios, para que logren esa corrección y sean redimidas, y ese guía es Moisés. ¿Pero acaso esa no es la obra del Mesías? Lo que sucede es que el Rabbeinu y el Mashiach trabajan en equipo como compañeros. Moisés nos revela la palabra de Dios, que es la Torá, y Yeshua nos muestra cómo llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Por eso está escrito, Deuteronomio 18:18-19, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Todo lo que el Mesías enseña para llevarlo a la práctica es lo que escribió Moisés en la Torá. Por eso, es que los dos trabajan juntos como compañeros, para que no se queden más almas muertas en el desierto, pues la voluntad y el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más adelante, dentro de esta misma porción, en el capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés amonesta al pueblo, recordándoles cómo fue la revelación de Dios en el Sinaí, y cómo Dios se manifestó con fuego y oscuridad, y cómo todo el pueblo, absolutamente todos, escucharon su voz, aunque les enfatiza que no vieron una imagen física de Dios, y toma como base esto para exhortarlos que guarden sus almas, y no hagan ídolos. Deuteronomio 4:15-16. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí Moisés nos revela la incorporeidad y la gravedad de hacer representaciones del cuerpo de Dios, pues esto es corrupción del alma, pues esto lleva a que la gente pierda el temor a Dios. Esa es una de las preocupaciones que Moisés tiene antes de terminar su liderazgo, de que esta nueva generación pierda el temor a Dios. Por eso describe el fuego, la oscuridad y el sonido del shofar como parte de la revelación divina, para asegurarse de que el temor de Dios estuviera sobre todo el pueblo, para que no caigan en pecado.
Se trata de infundir a la gente un temor al poder y a la autoridad de Dios, pues si hasta los mismos demonios tienen temor a Dios, nosotros también debemos de tener ese sentido. Y así lo escribe uno de los hermanos de Yeshua. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces Moisés en esta parashá recuerda la revelación del Sinaí, no solo para reafirmar el origen divino de la Torá, sino también para perpetuar el sentido del temor a Dios. Así de esta manera, el Rabbeinu nos exhorta a recordar los detalles de la revelación divina y lo que se vio, y lo que se vivió en ese acontecimiento, para tener clara la grandeza de Dios, y así evitar que se corrompa nuestra alma. Sabemos que todo, absolutamente todo, está en manos de Dios, salvo una cosa, el temor a Dios. El temor a Dios es algo que tenemos que desarrollarlo y transmitirlo junto con el estudio de la Torá. Por eso el sabio Salomón escribió lo siguiente. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Proverbios 9:10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Si este shur te está edificando y consideras que estamos siendo buenos siervos para ti, regálanos un like y comparte este video y ayúdanos así a que este conocimiento de Dios llegue a todo el mundo. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo ya y activa la campana de notificaciones para que disfrutes del contenido que en breve tendremos en exclusiva para los miembros del canal. Y también te recordamos que en breve saldrá la convocatoria para nuestro siguiente curso personalizado para que seas maestro de estudios bíblicos. No te lo pierdas. Ya para finalizar, en esta parashá, Moisés nos recuerda también lo acontecido en Masá, en las aguas de Meriba, casi saliendo de Egipto, cuando el pueblo protesta por la falta de agua. Y Moisés aquí los amonesta y les dice, Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Y es que en su mentalidad el pueblo quiso poner a prueba a Dios, para ver si les podía dar agua en el desierto, porque no se trataba de una necesidad. Era una exigencia para probar a Dios de esa manera, recordémoslo. Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios, diciendo, ¿está, pues, el Señor entre nosotros, o no? Aquí en Parashá Vaetnán, Moisés advierte al pueblo que no hagan eso ahora que ya van a entrar en la tierra prometida. Y de esto surge una gran lección. La fe se manifiesta en la paciencia y en la certeza de que Dios hará todo lo que prometió. No te comprometas con Dios, solo si obtienes el éxito inmediato y desenfrenado, porque la lealtad a Dios debe de ser incondicional y más allá que cualquier tipo de verificación de parte de Dios para tratar de convencernos. En Shabbat Ba'et Hanan, aprendemos que nos debemos de apegar firme e inquebrantablemente a la Torá, pase lo que pase, aun si no viéramos los resultados de lo que queremos. Porque si nuestra fe en Dios está condicionada a los resultados que obtenemos de nuestras plegarias, entonces estamos reprobando la prueba de fe y de integridad. Nuestra fe debe de ser manifestada en hacer las cosas conforme a lo que dice la Torá, porque solo a través de su palabra se manifiesta Dios. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.